van a pedir... Esta es nuestra factura, la cuenta deudada... Natural. No estamos como partiendo un poco tarde, general, sin embargo, debido a hechos anteriores, por supuesto, ¿no? Bueno, no, vea, esas cuestiones que se han producido tienen ninguna importancia para mí. No tienen ninguna importancia si nosotros, desde ahora, procedemos bien. Estamos un poco en retardo. Estamos un poco en retardo porque, en fin, no hemos tenido la fortuna de que nos acompañase también un desenvolvimiento y desarrollo similar. Pero en esto nunca es tarde cuando la dicha es buena. Somos un país sumamente rico, mucho más rico de lo que muchos imaginan. Que ya en 1910 Poincaré, cuando nos visitó, dijo lo definitivo. Dice, es un país tan rico que a pesar de lo que hacen todos los gobiernos por hundirlo, no han conseguido, sigue flotando, ¿sabes? Esto define un poco el pensamiento suyo general de lo que será en materia de política internacional su gobierno a partir del 12 de octubre, partiendo de este retardo que usted reconoce. Exacto. Y que contrasta con la celeridad con que el país del que hablamos se ha movido desde el 11 de marzo hasta hoy. Sí, pero lo que ocurre es esto. Allá también todo el mundo sabía que la Asociación de Libre Comercio y el mercado común se tiraban al alma, pero con buenas maneras. Nosotros tenemos que seguir el mismo ejemplo. Nosotros no tenemos por qué pelear. Si él quiere desarrollarse, que se desarrolle, que haga todo lo que quiera, y bendito sea si lo consigue, ¿por qué no? Nosotros no tenemos estamos para oponernos a nada que sea ventajoso para ellos, al contrario, ayudar si es posible, pero no olvidando de que en lo internacional hay a posteriori un objetivo más profundo y más importante que el de desarrollarse y poder. No hay que olvidarse que estas son las grandes reservas del mundo, de un mundo que ya se está quedando sin alimentos y sin materia prima por el derroche que ha hecho en su expansión tecnológica. ¿Usted cree, general, Cuidado, que hay una incógnita que es la siguiente? Los países de la Comunidad Europea, encabezados básicamente por Francia, Italia y Alemania, habían aprovechado muy bien el plan Marshall, se habían reconstruido, habían reestructurado, incluso habían creado ya sus sistemas políticos definitivos en los tres países y empezaron la lucha con el viejo mandante, digamos así, que quería usar a Inglaterra, y se defendieron muy bien. Tenían una infraestructura tecnológica, comercial, etc. Incluso tuvieron audacias de comerciar con los países comunistas, magnífico. Ahora, acá en América Latina, ¿en qué forma los países que podrían crear una comunidad latinoamericana, descontando a Brasil, que seguramente no querrá, dado sus compromisos con Estados Unidos, pero los otros países tienen las energías, las fuerzas, los capitales, la técnica, o el hecho de que sean la reserva de materias primas del mundo le dará los capitales necesarios y la tecnología necesaria? Eso es lo que está sucediendo. Los ofrecimientos actuales a nosotros son una cosa que me han dejado a mí perplejo. Porque ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que cuando nosotros quisimos desarrollarnos, el mundo estaba infracapitalizado. Había terminado una guerra donde habían quemado los capitales. Toda Europa, y sí, lo más importante del centro de gravedad de la potencialidad tecnológica y económica del mundo, estaban exhaustos. Lo único que ahora están pistones, no saben qué hacer con la plata. Yo le decía a un señor alemán muy importante, se había pensado todos esos miles y miles de millones de marcos que tienen allí, para quién los habían construido, para quién los habían hecho, cuando hay 25 divisiones, 45 divisiones en la frontera. Ellos están necesitando sacar sus capitales. Y toda Europa le está ocurriendo más o menos lo mismo. No es el caso de la reconstrucción de ellos, porque en la reconstrucción de ellos fueron dos problemas muy graves los que se le plantearon. A ellos los reconstruyeron, pero los colonizaron. Vino después la segunda etapa, que era la liberación. Y en esa lucha por la liberación fue que se constituyó la Comunidad Económica Europea. Pero su gobierno tendrá que tener bastante imaginación política para lograr eso, porque la Argentina presenta un cuadro
y diferentes países latinoamericanos otros. No sé si hay tanta garantía, o garantía sí, pero seguridad, digamos. Sí, bueno, son dos elementos que yo compulso como de gran importancia. Ya en el mundo actual ha comenzado la guerra por las proteínas. Observe usted que todo el mundo está empezando a plantar soya y todo el mundo se ha intentado de crear ganado en Argelia, crear ganado en Medio Oriente, en África. No hay caso. Las fuentes de proteínas están en nuestros países, están en América del Sur, país rico en fosfatos y yodo, que es lo que carecen nosotros. Esos países, todos, con el andar del tiempo solo, van a ir desarrollándose. Piense usted que hay algunas poblaciones de ellos que el 50% son todavía indígenas. No se les puede pedir, pero lo que hay que pedir es que esa inmensa reserva, porque esos son los pobres ahora, pero son los ricos del futuro. Cuando la tecnología y el despilfarro ecológico haya llegado a un límite como el que se está alcanzando ya en Europa. Fíjese que toda la producción de trigo del mundo no alcanza para abastecer este año, no se alcanza a cubrir ni el 96% de la totalidad de la demanda, solamente de Europa. Es decir, es un problema muy grave donde nosotros debemos... Yo he sido en este país industrialista, fui el que puso en marcha la industrialización, la industria mediana y la tentativa de llegar a la industria pesada a través de la materia prima. Puse en marcha eso. Para eso sofrené un poco la agricultura y la ganadería. Era otro mundo distinto al que ahora tengo. Evidente. Ahora creo que hay que producir 200 millones de toneladas de trigo al año. Y tenemos posibilidades. Y que tenemos que llegar a planteles de 150 millones de vacas. Sí, y tenemos terreno para hacerlo. ¿Usted corre peligro de coloque su gusto en la sociedad rural general? No, porque no será negocio para la sociedad rural, ese será negocio para la República Argentina, que es distinto. Si usted me permite, yo quisiera hasta ahora hacer una breve síntesis, sí, porque quiero pasar a un tema que todos lo tomamos un poco con pinzas y espero que usted lo afronte totalmente. Bueno, usted ha dicho que su gobierno es la continuidad de los dos gobiernos anteriores, donde se han hecho... Es decir, con las modificaciones que la situación impone. Lógicamente, que recién entonces usted va a poder establecer los planes definitivos, aprovechando las cosas que se hayan hecho hasta ahora. Exacto. Que considera que el país está en emergencia y es optimista en cuanto a que podrá hacer los planes, es optimista en cuanto a que el país acepte el estado de emergencia y la idea de una unión nacional. Es optimista también en cuanto a que los políticos acepten la idea del estado de emergencia y la necesidad de que su gobierno sea de emergencia. Emergencia en el sentido de reconstruir las realidades evidentes que nos rodean. Natural. Al mismo tiempo es optimista en cuanto al papel de la Argentina en América Latina. Cree además que dada la estructura de nuestro país, que nos ha dado Dios o Colón o como fuera, nos permitirá ser la canasta del mundo nuevamente, que hay una posibilidad de explosión de la producción agropecuaria, el país está capacitado, los capitales existen, la tecnología existe. Y sin necesidad de parar la tecnología, seguir adelante con el desarrollo tecnológico. Es decir, que toda deuda externa, problemas financieros, inversiones se cubren con dos cosechas interesantes de la gente. Ahora toquemos ese tema que todo el mundo le escabulle un poco, la juventud. ¿Por qué le digo esto, general? Porque usted ha incorporado en el año 45 a la clase trabajadora a la vida política activa. La clase trabajadora no actuaba políticamente en forma activa. Actuaba a través de dos CGTs. Una era radical y la otra comunista. Incluso me llama la atención a veces que dicen que esta CGT, ¿por qué actúa en política? Pienso que actúa en política porque todas las CGT del mundo lo han hecho y han actuado en política. Claro, porque tiene que tener su política, ¿por qué no la va a tener? Luego, usted ha incorporado a la mujer a la vida política argentina. Es indispensable. Y ahora ha incorporado a la juventud a la vida política argentina. Exacto.
quería precisamente hablar de la juventud. Perfecto. Encantado. Vea, nosotros en 1900